Buenos días, soy Francisco Recao de ITI, Instituto Tecnológico de Informática, y os doy la bienvenida a este webinar sobre inteligencia artificial y la AI Act que hemos titulado AI Literacy. ¿Estás preparando a tu equipo para enfrentar a la nueva realidad de la IA responsable? Durante el webinar vamos a analizar la entrada en vigor en febrero de algunos artículos clave de esta regulación y su impacto en los sistemas de inteligencia artificial, con especial foco en los riesgos inaceptables y en la AI literacy o en su equivalente traducido al español, la alfabetización en IA o en inteligencia artificial. Bueno, desde ITI, como centro tecnológico especializado en TIC y con la inteligencia artificial como uno de nuestros pilares clave en I+D y en servicios de innovación, promovemos este webinar como parte de nuestro compromiso con la IA responsable, una línea de trabajo en la que llevamos tiempo ya trabajando para fomentar ese desarrollo y la aplicación ética de la IA en distintos sectores de aplicación. Nuestro compromiso se ha reforzado con la firma del AI Pact, una iniciativa europea en la que participamos junto a empresas líderes como tanto europeas como Airbus, Telefónica, Google, Amazon, etcétera, y desde donde nos comprometemos, ¿no?, a contribuir a la construcción de un marco de inteligencia artificial alineado con los valores de la Unión Europea. Además, como veremos a lo largo del webinar, en ITI hemos desarrollado un roadmap de aplicación interna de estos principios, creando guías y manuales prácticos con recomendaciones y también buenas prácticas. Nuestro objetivo no es otro que ayudar a las organizaciones a prepararse ante los retos y oportunidades de este nuevo contexto, poniendo un especial énfasis en el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, estos primeros resultados que ahora compartiremos están dando forma a una cartera de servicios que estamos también ultimando, ¿no?, incluyendo pues, desde formación y, por supuesto, acompañamiento y asesoramiento también a empresas en esta línea, respondiendo así ante lo que ya es una creciente demanda. Al fin y al cabo, la regulación en inteligencia artificial ha dejado de ser una cuestión futura y ya es una realidad con la entrada en vigor de la AI Act en agosto de 2024. Ya sabéis que es una entrada en vigor, digamos, por plazos o codilatada a lo largo del tiempo y en concreto ahora en febrero. Y es también uno de los motivos por los que organizamos este webinar, comienzan a aplicarse algunos artículos de esta AI Act, del capítulo 1 y 2, y que impactan directamente en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, los sistemas de riesgo inaceptable, que son aquellos que por su capacidad de manipulación o de impacto social han sido prohibidos o deben ser severamente restringidos. Y por otra parte, que también da título a este webinar, esa AI literacy, esa alfabetización en inteligencia artificial, que al fin y al cabo es un principio básico, un principio fundamental que obliga tanto a proveedores como implantadores de sistemas de inteligencia artificial a garantizar que sus equipos y colaboradores comprendan de una manera adecuada cómo funcionan estos sistemas y las diferentes implicaciones que tienen, ¿no? Esto, a su vez, también implica tanto a empresas como a instituciones a adaptarse a este nuevo marco, asegurando ese cumplimiento normativo y, sobre todo, promoviendo ese uso responsable de la inteligencia artificial. Y bueno, y para profundizar en estos temas, hoy contamos con la participación de un compañero de ITI, Guillermo Amat, quien está liderando la línea de trabajo en IA responsable y que también paso a presentaros con un breve currículum, ¿no? Guillermo es ingeniero informático por la Universidad Jaume I de Castellón y está certificado como Professional Scrum Product Owner por Scrum.org. Su experiencia profesional comenzó en el desarrollo web como programador y más tarde como líder de equipo. Posteriormente pasó a la gestión de proyectos de investigación sobre tecnologías móviles y Smart Cities. Cuenta con diferentes artículos publicados relacionados con sistemas de información geográfica, procesamiento de lenguaje natural y también ciudades inteligentes. Se incorporó al equipo de IT en 2019, donde inicialmente trabajó como gestor de proyectos relacionados principalmente con sistemas ciberfísicos y blockchain. Y desde 2021 es el director del área de soporte técnico I+D, donde ha participado como director técnico en proyectos europeos como EUHAS for Data y además coordina ese grupo de trabajo, esa línea a la que antes hacía referencia en ITI para la adopción de la IA responsable. En definitiva, esperamos que esta sesión sea de valor, os aporte valor a todos los asistentes. Al final, la regulación no es solo un marco, pero la responsabilidad en inteligencia artificial es un compromiso, ¿no?, que todos debemos asumir como sociedad. Podéis dejar vuestras preguntas en el chat, en el apartado de preguntas y respuestas, y por mi parte será un placer trasladárselas a Guillermo.
al final de la sesión. Agradeceros de nuevo a todos vuestra asistencia. De nuevo también pido disculpas por el retraso. Y sin más, Guillermo, tienes la palabra cuando quieras. Está silenciado, Guillermo. Vale, muchas gracias, Fran, por la presentación y por recordarme que estaba silenciado. Vale, vamos a empezar directamente. Como sabéis, hemos empezado con un poco de retraso. Entonces, bueno, pues vamos a abordar estos puntos que tenemos aquí. Empezaremos comentando pues, un poco el contexto de cómo hemos llegado a este punto en el que pues, han surgido las legislaciones no solo en Europa, sino que se está trabajando también en otros países. Nos centraremos, por supuesto, en la IAIAC, que es la que nos afecta. Explicaremos unos aspectos fundamentales de la misma. Nos meteremos luego en comentar lo que ha entrado y ha adelantado ya Fran, lo que ha entrado en vigor en febrero. Luego abriremos un poco el abanico y exploraremos más cosas más allá de esta legislación europea y más allá de lo que es propiamente las obligaciones que marcan estas normas. Y luego, bueno, pues daremos unas pinceladas de algunas buenas prácticas que pueden adoptar pues, las organizaciones para adaptarse a todos estos cambios que están empezando ya. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo primero es que quiero que hagamos es un viaje en el tiempo para entender este contexto que comentaba antes. Y os pediría que jugaréis un poco y os trasladaréis entre 20 y 40 años en el tiempo atrás, los que podéis trasladaros 40 años, a lo mejor algunos y algunas no, pero más o menos en los años 80, 90, los recuerdos al menos que yo personalmente tengo es que la inteligencia artificial era poco más que algo de ciencia ficción, ¿no? Estaba en algunas películas, también en los videojuegos de aquella época, pues nuestros rivales, entonces no se jugaba prácticamente en red, pues nuestros rivales eran controlados por inteligencia artificial. Y eso era un poco lo que sabías, ¿no? De lo que era la inteligencia artificial. Si tenías ya alguna experiencia o veías alguna noticia, me refiero a alguna experiencia profesional o veías alguna noticia, pues a lo mejor eras consciente pues, de que habían pues, sistemas de visión artificial en industria pues, que a lo mejor se dedicaban pues, a detectar defectos en frutas, en sus formas, en sus tamaños, las manchas que tienen, etcétera. Y bueno, pues si tenías a lo mejor contacto con un mundo académico, pues a lo mejor sabías que había algo que se llamaba NLP y que era el procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Pero bueno, la cosa era así, ¿no? Era un poco una cosa más, un campo más de investigación que estaba ahí, aparecía bien en las películas, era interesante, y seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos ya a situar más o menos en 2010, ¿vale? Pegamos un buen salto y ya lo que tenemos aquí es que, bueno, pues nos ponen la inteligencia artificial en la palma de la mano sin que nos demos cuenta. En los smartphones empiezan a aparecer pues, temas de reconocimiento de voz. Podemos hablar con nuestro smartphone y incluso, claro, también nos contestan. Van a empezar pronto los asistentes, ¿no? Parece que, no sé si decir que parece que ha pasado poco tiempo o que ha pasado mucho, pero yo recuerdo en el 2013, cuando ya trabajaba en cosas de NLP, que con mi smartphone Android, si yo le decía algo y el mensaje había números, pues bueno, pues los números no los reconocía bien, por ejemplo, ¿vale? Y un par de años después eso estaba resuelto. Quiero decir aquí que la ciencia seguía avanzando y bueno, un poco el tema que a mí personalmente, aquí insisto en que trabajemos todos a lo mejor en este juego de recordar las cosas, yo estoy hablando de mi experiencia personal. Y un poco el tema que a mí me hizo clic en aquella época fue ayer por el año 2016 cuando un compañero de trabajo me comentó pues, que había estado en una conferencia y que habían hablado de un tema ya ético, ¿no? sobre conducción autónoma. Yo creo que es la conducción autónoma, o lo que al menos para mí dispara un poco esta forma de pensar en la que tienes que ir planteando que no podemos desarrollar inteligencia artificial a toda costa y a toda velocidad. Hay un estudio en ese año, en 2016, que lanza una encuesta relacionada con lo que se llama el dilema del tranvía sin frenos, y prácticamente lo que plantea a los usuarios es, bueno, ¿estarías dispuesto o te parecería bien que los sistemas de conducción autónoma lleguen a sacrificar al conductor y a los ocupantes por un bien común, por salvar a más víctimas y tomar otra opción ante un posible accidente? Y claro, pues todo el mundo contestaba que sí, que está muy bien luchar por el bien común, ¿no? Pero claro, a la hora de comprarte un coche, ¿qué coche te comprarías? ¿El que sabes que te va a salvar
o el que sabes que va a utilizar ese principio de bien común, ¿no? Entonces empiezan a plantearse esos problemas éticos y por eso digo que es ese punto a lo mejor en el que todo empieza a hacer clic. Y si seguimos avanzando, bueno, pues en esa época, ya sobrepasamos 2015, 2016, empiezan a aparecer más frecuentemente términos en la gente que se preocupa, los investigadores que se preocupan por estos aspectos éticos, empiezan a aparecer términos como explicabilidad, bueno, pues confiabilidad, se empieza a hablar también de que hay que aplicar ciberseguridad a todos estos sistemas, en fin, una serie de conceptos que luego se pueden englobar en uno que se ha adoptado bastante generalmente, que es el de inteligencia artificial responsable. Entonces, esto está pasando en esa época, pero a la vez se sigue avanzando técnicamente, empieza a hacer, ese avance empieza a ser ya exponencial. En 2018-2019 ya se está trabajando en inteligencia artificial generativa, lo que pasa es que a lo mejor no éramos tan conscientes todos. Y bueno, llega noviembre de 2023 y sale el conocidísimo ChatGPT. Y no mucho más tarde surgen estas otras, bueno, sus competidores responden, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por un lado? Por un lado tenemos un grupo de gente intentando llamar la atención sobre que hay que poner una serie de reglas para que no desarrollemos a lo loco la inteligencia artificial, pero por otro lado tenemos una carrera tecnológica que es además una carrera comercial. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguna empresa va a actuar de buena fe, pero no podemos pretender que todo el mundo tenga esas consideraciones éticas cuando lo que se está jugando es esa carrera. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Pues que tiene que llevar la legislación. Y bueno, pues en agosto del año pasado, pues entra en vigor nuestra AI Act, la legislación europea, y como tenéis puesto ahí, hay un extracto de la nota de prensa, lo que se pretende pues es pues salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea y a la vez pues fomentar o al menos no entorpecer los procesos de innovación con este tipo de tecnologías. Y bueno, pues ahora estará por ver si la ley cumple esos objetivos o no. Esto en cuanto al contexto, y ahora vamos a ver un poco qué es los aspectos más importantes que deberíamos entender de la AI Act. Empezamos viendo el roadmap. Como ya he dicho, entró en vigor en agosto de 2024. En ese momento realmente no había ningún artículo en vigencia que afectase muy directamente a las empresas y es ahora en febrero cuando entran en vigor los artículos 4 y 5, que son AI Literacy y las obligaciones para las aplicaciones de sistemas prohibidos. Y bueno, pues eso va a tener una serie de implicaciones para nosotros. Realmente va a tener más implicación, entiendo, la AI Literacy por las pautas que nos va a marcar y por ello nos vamos a centrar más en ese artículo, ¿vale? En agosto pues se nos viene el tema de las General Purpose AI, de las inteligencias artificiales de propósito general. No lo vamos a tocar hoy. Y también entrarán pues el tema del sistema de sanciones. Y ya el año que viene, en agosto también, entrará el grueso de prácticamente la totalidad de lo que son los artículos de la ley y con especial atención que deberíamos prestar a todo el tema de los sistemas de inteligencia artificial de riesgo, de alto riesgo, ¿vale? Quedarán algunos aspectos de esos sistemas de alto riesgo pendientes para el 2027, pero bueno, de momento como introducción, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos va a poner sobre la mesa la AI Act? Pues un poco esta slide es un resumen o un spoiler, si queréis, de lo que vamos a ver hoy. La AI Act nos va a plantear un juego consistente continuamente en este proceso que veis aquí. Es decir, lo que vamos a tener que hacer es identificar qué sistemas de inteligencia artificial tenemos, catalogarlos según su nivel de riesgo, ver qué papel estamos jugando respecto a esos sistemas y a partir de ahí, con esa combinación de nivel de riesgo y nuestro rol en el sistema, pues vamos a tener que cumplir una serie de obligaciones.
Dicho esto, pues es normal que nos hagamos una serie de preguntas, pues qué es un sistema de inteligencia artificial, qué diferentes roles hay, qué niveles de riesgos hay. Pues es lo que vamos a intentar tratar de ver ahora. Empezando por la diferencia entre lo que es un modelo y un sistema de inteligencia artificial. No he puesto ahí las definiciones concretas que aparecen en el artículo de definiciones de la IAR. He ido un poco más a lo práctico para intentar que lo entendamos todos, ¿vale? Y el ejemplo es muy visual, ¿vale? A la izquierda tenéis lo que sería una pieza de Lego. Es una pieza indivisible de Lego, ¿vale? Aunque sea un bloque de electrónica y tal, es una pieza de Lego. Entonces, ¿qué es un modelo de inteligencia artificial? Pues digamos que es la unidad mínima. Es normalmente algo en lo que le das como entrada una serie de datos y te va a producir lo que se llama una inferencia como resultado. Puede ser una clasificación, una predicción, etc. Normalmente va a ser algo que has entrenado a partir de datos para que haga esas predicciones, ¿vale? A la izquierda, esa unidad mínima capaz de inferir y que ha sido entrenada para inferir. Y luego tenemos por contra lo que sería un sistema de inteligencia artificial, que sería coger un modelo de inteligencia artificial y rodearlo de más componentes, que puede ser una capa de software que no tenga nada que ver con inteligencia artificial, puede ser también algo físico, estaríamos hablando de un producto, etcétera, ¿vale? Un ejemplo para que lo veáis o lo veamos más claro sería ChatGPT. ChatGPT, conforme nosotros nos metemos en el sistema, estamos usando una web, es decir, estamos usando un sistema de inteligencia artificial. Nos dejan elegir qué modelo nos responde. Cuando seleccionamos si nos va a contestar ChatGPT 3.5 o el O1 o el que toque, estamos eligiendo un modelo, ¿vale? Pero nosotros estamos interactuando con un sistema. Vale, pues si vamos a la siguiente, Fran. Le damos un poco una vuelta de tuerca a todo esto. Y nos metemos en lo que es, vamos a definir solo, no vamos a profundizar, en lo que es un modelo de propósito general, un modelo de inteligencia artificial de propósito general. Si os acordáis, os he puesto antes el ejemplo de un sistema de visión que detecta defectos en frutas, ¿vale? Eso sería un modelo específico. Está entrenado con imágenes de, por ejemplo, naranjas y está hecho para detectar naranjas, formas de naranjas, fallos en naranjas, etc. Nosotros en ITI, por ejemplo, tenemos sistemas de ese tipo para detectar defectos en piezas de fabricación y a lo mejor lo entrenamos específicamente para que detecte esos defectos en muelles, por ejemplo, unos determinados muelles. Eso es algo muy específico. Por contra, tenemos los sistemas los modelos de inteligencia artificial de propósito general. Y estos serían los que cumplen con más objetivos. Aquí volvemos al ejemplo de ChatGPT. ChatGPT le podemos pedir una receta de cocina, le podemos pedir una rutina de ejercicio físico que nos resuma un texto, le podemos pedir multitud de cosas. Y además, en la legislación se vincula a estos modelos que tienen una alta capacidad de cómputo, ¿vale? Entonces, bueno, pues dejamos ahí la definición. Tener en cuenta que los sistemas o las particularidades de los modelos y sistemas de propósito general entrarán en agosto de este año. Y continuamos con más cosas. Aquí tenemos los roles que intervienen, que están definidos en la IAC. Voy a centrarme sobre todo en los proveedores y en los desplegadores o responsables del despliegue. Y bueno, luego comentaré algo de los que se denominan fabricantes, ¿vale? Entonces, los proveedores, aquí hablo de entidades, pero tened en cuenta que estoy simplificando un poco. Estamos hablando de personas físicas, jurídicas o organizaciones como empresas, administraciones públicas, etc. Entonces, los proveedores son aquellos que o bien desarrollan un sistema de inteligencia artificial o bien lo mandan desarrollar para comercializarlo con su marca o ponerlo a disposición pública con su marca. En el otro caso, los responsables de despliegue son aquellos que pues, hacen uso en sus organizaciones de esos sistemas. Es decir, despliegan bajo su responsabilidad un sistema de inteligencia artificial en su organización, ¿vale? Normalmente voy a hablar de organizaciones, por simplificar. Y bueno, por contra tenemos los fabricantes que tienen un papel un poco especial y por eso quería recalcarlo, porque a lo mejor ahí se asocia con alguien que está aquí presente, que son aquellos que comercializan un producto físico, pero que tiene un componente de inteligencia artificial.
Bueno, aquí lo importante entonces es saber que por el hecho de comercializar ese producto con nuestra marca, nos convertimos en proveedores, ¿vale? Entonces, a partir de aquí todo el rato vamos a hablar principalmente de proveedores y responsables del despliegue. Seguimos con la siguiente. Vale, y aquí tenemos los niveles de riesgo. Los niveles de riesgo pues son los de riesgo inaceptable, alto riesgo, limitado y mínimo. Si veis la legislación veréis que se centra mucho en los dos primeros y bueno, luego pues no hay muchas indicaciones sobre las obligaciones que tienen los dos últimos más allá de ejercer acciones de transparencia, ¿no? Pero bueno, en el primer caso, en el de riesgo inaceptable, tendríamos aquellos sistemas que al final, bueno, lo que decíamos sobre la nota de prensa, ¿no? que intentan ir en contra de los derechos fundamentales de las personas. Todo lo que tiene que ver pues, con social scoring, o con intentar pues, usar vulnerabilidades de personas, hacer malas acciones respecto a todo esto, ¿vale? También se habla del análisis de sentimientos en centros de trabajo y centros de educación, ¿vale? En el segundo paso tenemos los sistemas de alto riesgo. Tengo que decir que, bueno, que para los de riesgo inaceptable, en principio voy a asumir que no es normal que los que estemos aquí estemos relacionados con sistemas de riesgo inaceptable. Sin embargo, los de riesgo alto, pues sí que seguramente nos pueden tocar, ¿vale? ¿Cuáles son los que tenemos aquí? Pues aquí también tenemos, pues otra vez, los temas de análisis de sentimientos que no estén en los dos aspectos que están cubiertos antes, pero sobre todo se centra también en aquellos que ya tienen una legislación europea en marcha. Es decir, si yo tengo un sistema de inteligencia artificial que tiene que ver con salud, hay una legislación europea correspondiente a salud, por lo tanto mi sistema de inteligencia artificial va a ser de alto riesgo. Lo mismo ocurre si estoy en el sector del automóvil, porque hay legislación correspondiente que tengo que cumplir de seguridad, por lo tanto, si tengo un sistema de inteligencia artificial relacionado con eso, va a ser de alto riesgo. Y así sucesivamente, ¿vale? Con todos los marcos legislativos que se han ido creando en la Unión Europea. Luego tenemos los sistemas de riesgo limitado. Aquí se definen, pues, o ponen como ejemplo, pues, aquellos modelos que generan imágenes, textos, chatbots, etc. Y luego tenemos los de riesgo mínimo, y aquí el ejemplo más claro serían la inteligencia artificial que se aplican en los juegos. Ojo también a los ejemplos, ¿vale? Los ejemplos vienen muy bien para entender las cosas, pero nos podemos encontrar con que no es bueno generalizar, me refiero, nos podemos encontrar con un juego de inteligencia artificial, pues que, bueno, un simulador de conducción, pues evidentemente el coche que tenemos enfrente, que lo controla una IA, pues intenta que no lo adelantemos, etcétera. Eso está bien, eso es un riesgo mínimo, nos puede estresar, pero bueno, nosotros no lo hemos buscado jugando ese juego. Pero si nos metemos en un juego con una capacidad inmersiva muy alta, usando unas gafas de realidad aumentada, realidad mixta, lo que sea, y tenemos un personaje no jugador que nos intenta explotar una de esas vulnerabilidades que hablábamos en los sistemas de riesgo inaceptable, pues estaríamos con una inteligencia artificial de un juego que sería inaceptable, ¿vale? Y en general, pues lo que tenemos que tener también en cuenta, hablando de la AI Act, ya como última slide de este bloque, es que nos va a obligar a ejercer la transparencia, ya seamos proveedores o responsables de un despliegue, nos va a obligar a informar a los usuarios de que, bueno, pues de que si están interactuando con un sistema de inteligencia artificial, tienen que ser conscientes de que ese sistema de inteligencia artificial está ahí, ¿vale? Por contra, los proveedores pues tienen que ver que esas medidas que se le piden al proveedor se cumplen cuando despliegan el sistema en su infraestructura o en su organización, y tienen que informar a las personas que se vean afectadas por sus sistemas de que ese sistema existe y en qué les afecta. En el caso de entrar a formar parte de un sistema de inteligencia artificial de riesgo alto, vamos a tener muchas obligaciones, muchas más obligaciones. Las tenéis ahí en el bloque de la derecha, en concreto serían las de los proveedores. Se va a resumir sobre todo en puntos importantes como que vamos a tener que hacer una gestión de riesgos, vamos a tener que
ampliar mucho lo que es la documentación técnica para ofrecer esa información, vamos a tener que poner incluso sistemas de supervisión humana y sobre todo ese último punto que tenéis ahí, que habla de que vamos a tener que pasar un proceso de conformidad y que vamos a tener que tener marcado CE, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a este bloque y ahora pues nos centramos un poquito más en lo que viene o lo que ya está desde el 1 de febrero en marcha. En primer lugar tenemos lo que son los riesgos inaceptables, los hemos comentado brevemente con anterioridad, pero vamos a destacarlos un poquito más ahora. Tendríamos un poco lo que es toda la manipulación y explotación de vulnerabilidades de individuos o colectivos, con un objetivo, evidentemente, de ir en contra de los intereses de estas personas. Todo lo que sea clasificar personas en base a su raza, a sus creencias religiosas, a sus pensamientos políticos, de nuevo, para obtener un resultado que pueda ir contra sus derechos fundamentales. Por norma general, el reconocimiento de individuos en tiempo real tampoco va a estar permitido, con salvedades. Por ejemplo, no se puede hacer de forma indiscriminada, pero si tú tienes identificada a una persona que haya cometido un delito, sí que puedes usar un sistema de inteligencia artificial pues, en un aeropuerto para intentar evitar, por ejemplo, pues, que escape cogiendo un avión, ¿no? Bueno, pues sí, hacer técnicas de scrapping y compilar de redes sociales imágenes de gente para hacer una base de datos y luego aplicar pues otra vez de nuevo tecnología de reconocimiento facial o de clasificación, etcétera, pues también va a estar prohibido. Esto es un resumen. Insisto en que estas enumeraciones tienen excepciones y que conviene observarlas atentamente viendo los artículos correspondientes de la AI Act. Quiero centrarme más en lo que es la AI Literacy, que tenemos en la siguiente slide. Y veréis enseguida el artículo que realmente nos va a afectar más en estos momentos, ¿vale? Es un artículo muy cortito, pero por lo corto que es, también es un poco, está sujeto a interpretación y a dudas, ¿vale? Básicamente lo que viene a decirnos es que pues tanto los desplegadores como los proveedores deben hacer este ejercicio de transparencia y ofrecer la información necesaria sobre los sistemas que se tienen a las personas afectadas, ¿de acuerdo? En la siguiente diapositiva recojo lo que se está viniendo o las explicaciones también que nos están dando desde la AI Office. La AI Office es un organismo que ha creado la Unión Europea, la Comisión, justo a raíz también como parte de esta nueva legislación. Están haciendo una serie de webinars en los últimos meses y uno de los temas en los que está entrando es explicar un poco este tema de la AI Literacy y dar recomendaciones o indicar qué es lo que esperan que hagamos. Y lo que esperan que hagamos es pues capacitar a nuestros, si somos una organización, a nuestros empleados que hacen un uso directo de esos sistemas de inteligencia artificial, y a los que se vean afectados por ellos, explicarles que tenemos ese sistema de inteligencia artificial en marcha y explicarles en qué consiste y cómo les afecta. Entonces hemos de hacer este ejercicio de transparencia, este ejercicio de comunicación. Y para ello, ¿qué nos dicen que tenemos que hacer? Pues volvemos al contenido ese de la slide que he comentado antes. Tenemos que hacer un trabajo de, primero, identificar qué sistema de inteligencia artificial tenemos en nuestra organización. Segundo, establecer su nivel de riesgo, analizar su nivel de riesgo. Ver qué papel jugamos respecto a ellos. Y cuando ya tengamos todo eso, pues tenemos la información suficiente para hacer este ejercicio de transmitir a las personas afectadas pues los aspectos de estos sistemas que les atañen, ¿no? ¿Qué es lo que nos han dicho también? Pues que, bueno, esto es muy difícil de medir, ¿no? Va a haber una cierta flexibilidad, es decir, no se puede entrar tampoco a medir cómo de bien se está transmitiendo esta información, qué nivel de detalle se está llegando a la hora de explicar qué servicios de inteligencia artificial de una organización te afectan, etc. Entonces, bueno, ese es un trabajo que hay que hacer, pero hay que hacer en la medida de lo posible, ¿vale? En la medida de lo mejor que lo podamos hacer.
Muy bien. Ahora vamos a abrir ese abanico que decía antes y vamos a ver pues qué aspectos más allá de la propia AI Act tenemos que tener en cuenta. Y en el primero del que os quería hablar es que hay más legislaciones en marcha similares, ¿vale? Pues está legislando en Estados Unidos, en China, en Gran Bretaña, Australia. Y bueno, pues si leemos un poco lo que se está haciendo o leemos los trabajos que estudian estas legislaciones, vamos a encontrar pues una idea clara que nos tratan de hacer llegar. Y aquí tengo un entrecomillado por ejemplo, un trabajo de una publicación de Gartner. Pero bueno, hay más o menos un consenso y que viene a decir que trabajando 4 pilares básicos estaríamos más o menos cumpliendo o no tendríamos que tener que esforzarnos mucho en adaptarnos para cumplir con todos los marcos legales similares que se están creando. Entonces, estos conceptos pues, serían pues, trabajar en esa transparencia que comentaba antes, hacer una gestión de riesgos de nuestro sistema de inteligencia artificial, establecer una gobernanza, unos procesos, un equipo de trabajo que actúen sobre y vigilen nuestro sistema de inteligencia artificial y velar por la seguridad de los datos y de la privacidad de los datos, sobre todo cuando corresponden a personas. Pues bien, en resumen, si nos preocupamos de esos 4 aspectos, pues más o menos tendremos cubiertos pues esos marcos legales que se están creando en diferentes países. No solo a nivel europeo tenemos la AI Act, tenemos mucha más legislación que que puede estar relacionada con nuestro sistema, ¿vale? Ya lo he comentado antes, si nuestro sistema de inteligencia artificial tiene relación con algún sector específico que ya está regulado, vamos a tener que contemplar esa regulación específica. Y si no, pues tenemos que tener en cuenta la naturaleza de un sistema de inteligencia artificial, es decir, un sistema de inteligencia artificial al final ha sido entrenado con datos, trabaja con datos y produce también datos. Entonces tenemos que contemplar la GDPR. Además, se nos está pidiendo que vigilemos esos datos, que establezcamos un nivel de seguridad alto y medidas de seguridad que protejan la privacidad de esos sistemas y de esos datos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la Cyber Resilience Act. ¿Cuál es entonces la moraleja de todo esto? Pues que si tenemos un sistema de inteligencia artificial que no está asociado a ningún sector de los que ya están legislados, como mínimo vamos a tener que contemplar la AI Act, la GDPR y la Cyber Resilience Act, ¿vale? Y luego, si además estamos en uno de esos sectores, pues vamos a tener que contemplar legislación adicional. Vale, y damos otro salto y abrimos más aún el abanico. Y aquí me vais a permitir que empiece también a hablar un poco del trabajo que venimos haciendo en ITI, ¿vale? Más allá de la legislación, pero no tan fuera de ella, tenemos todos estos puntos que nosotros estamos contemplando como parte de lo que sería la AI, bueno, la inteligencia artificial responsable. Estamos hablando de tener unos procesos de gobernanza y control, de tener calidad en nuestros datos, de principios de equidad y no discriminación, etcétera, ¿vale? Los puntos que tenéis ahí. Estos puntos son los que hemos estado trabajando en ITI por separado, poniendo especialistas, un especialista al menos en cada uno de ellos y ir desarrollándolos. Y bueno, he dicho que van más allá de la ley, pero no están tan separados de la ley. Es decir, la propia AI Act nos está pidiendo, insisto, temas de seguridad. Entonces, la ciberseguridad es importante. Nos está pidiendo que cumplamos aspectos de no discriminación, de que no haya sesgos. Nos está pidiendo que haya esa transparencia. Entonces, vamos a tener temas que analizar de explicabilidad también. ¿Vale? A lo mejor no está entrando tanto en el último punto de impacto medioambiental, pero va a haber legislación que se está preparando también específica de sostenibilidad. Entonces, bueno, pues son puntos que, digo, abrimos el abanico, pero que no podemos dejar, ¿vale? Porque sí que están muy relacionados. Y bueno, continuamos, Fran. Vale. Como he dicho, estamos cubriendo esos puntos en ITI a través de un equipo que formamos a principios de 2024, que es el equipo o el grupo de trabajo de inteligencia artificial responsable. Estamos empezando este año a aplicar los resultados en nuestra propia casa. Y aquí también quería explicar un poco cómo es nuestra casa. Nuestra casa es, por un lado, es una empresa que
que desarrolla software para clientes, somos una consultoría, desarrollamos software, y por otro lado somos un instituto de investigación. Como podréis imaginar, tenemos una multitud de sistemas de inteligencia artificial funcionando en la casa bastante grande, tanto como proveedores, porque los estamos desarrollando a lo mejor para clientes o en procesos de investigación, o como usuarios, porque tenemos licencias de ChatGPT, de Gemini, de muchos sistemas. Y entonces aquí lo que tenemos es que vamos a tener una combinación de proveedor y desplegador y de sistemas de diferente tipo de riesgo que vamos a tener que cubrir todas las posibilidades, ¿vale? Aparte de esto, el año pasado, también lo ha adelantado Fran, firmamos el AI Pact. El AI Pact es una iniciativa de la Comisión para dar un poco, para acelerar un poco y ayudar a la entrada del AI Act. Y lo que nos compromete es a 3 puntos, es a comenzar con estos trabajos de definir una estrategia y una gobernanza de la inteligencia artificial, hacer este trabajo de identificar todos los sistemas que tenemos con especial atención a los que podamos tener de alto riesgo y, bueno, promover la alfabetización y la sensibilización sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, con webinars como este, ¿vale? Fruto de todo eso, os enseño brevemente un roadmap de lo que estamos haciendo. Luego retomaremos este tema con un roadmap más simplificado, más aplicable a otras organizaciones. Nuestro roadmap depende de todos los hitos que tenemos relacionados con el AI Pact y con el AI Act, ¿vale? Entonces estamos ya introduciendo todos estos temas de gobernanza, estamos intentando comenzar ya con todas las actividades que tienen que ver con la transparencia hacia nuestra organización. Y la particularidad que tenemos es que por esta gran cantidad de sistemas que tenemos, esta gran cantidad de proyectos que tenemos que observar, pues nos hemos definido un tiempo bastante amplio para hacer estas labores de categorización y clasificación de nivel de riesgo. Y bueno, aparte de este roadmap, lo que quería compartir hoy con vosotros también es el resultado de nuestro trabajo durante el año pasado, que son 3 documentos que vamos a poner próximamente a disposición pública, a disposición vuestra. En primer lugar, tenemos un documento que es un informe del estado del arte, que recoge todo este estudio de estos 8 campos que he citado antes por nuestros especialistas en ITI. A lo mejor es un documento un poco más de carácter investigación, porque su nombre lo indica, es un documento que hace un estudio de cómo está el estado del arte en línea responsable. Y luego tenemos un documento que hemos llamado la Guía de Buenas Prácticas y Herramientas. Es un documento que aprovecha todo ese conocimiento que hemos ganado haciendo el estudio del estado del arte y hemos ido recogiendo pues, cosas que nos han parecido bien para incluir como una buena práctica para una organización que quiere implementar IA responsable, y a su vez nos hemos ido encontrando con herramientas que se están usando para estos aspectos de IA responsable y las estamos incluyendo también. ¿Vale? Y hacemos un enfoque, por un lado, a nivel general y, por otro lado, analizando el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial. Y, por último, tenemos un documento que hemos llamado el Manual de Alineamiento, en el que hemos intentado ya bajarnos más a un nivel mucho más práctico y decir, bueno, ¿qué tendría que cumplir en el corto plazo una organización para ir estando ya de acuerdo con todo lo que se nos está planteando a nivel de legislación y a lo mejor dando un paso un poco más allá de otros aspectos de responsabilidad? Y ahí, pues, a lo mejor hemos hecho un ejercicio un poco interno a nivel de ITI, pero es un documento que es bastante extrapolable a cualquier otra empresa. Y ahí aprovecho para enlazar con otra cosa que decía Fran, que es que nosotros pues, queremos ofreceros también nuestra ayuda a hacer este camino, a intentar colaborar con vosotros en esta adaptación a lo que sería cumplir con todo lo que se está viniendo de legislación. Vamos a crear también servicios para ayudaros en lo que comentaba antes, que va a ser muy importante cuando un sistema sea de alto riesgo, es decir, lo que tenga que ver con marcado CE y lo que tenga que ver con conformidad, pues vamos a tener unos servicios que van a colaborar con vosotros para que os podáis adaptar más fácilmente a todos esos procesos, ¿vale? Y ahora sí, dejamos de hablar de ITI y damos unas pinceladas de... Bueno, en el fondo, lo que voy a comentar aquí
toda la presentación en general, pero especialmente lo que hay aquí, viene de estos documentos que os he comentado, muy simplificado, muy reducido para que quepa en unas cuantas slides, pero sale de esos documentos que podréis ver próximamente. Primero, una serie de recomendaciones generales, ¿de acuerdo? Muchas cosas ya las hemos hablado, hay cosas que se enmarcan dentro de las obligaciones legales y cosas que van un poco más allá. Pero, insisto, todo está relacionado y no nos podemos despistar. Por ejemplo, todo el tema de establecer unos principios éticos, un sistema de gobernanza y definir lo que sea un grupo que esté al corriente de todo esto. Bueno, a lo mejor es ir un paso más allá, pero nuestra recomendación es que a la hora de, por ejemplo, analizar sistemas de alto riesgo, no dejemos ese papel o esa responsabilidad a una sola persona, porque esa sola persona pues, se puede equivocar o puede tener una visión parcial o tener un sesgo y establecer que un sistema tiene un nivel de riesgo que a lo mejor no es el que un grupo de personas dialogando y debatiendo pues encontrarían, ¿vale? Bueno, pues evidentemente hay que hacer estas labores de cumplimiento de regulación, capacitar a nuestros empleados y dar esa transparencia, coger y analizar nuestros posibles problemas de seguridad y poner medidas y contemplar también aspectos de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Insisto aquí, a lo mejor este es el problema que nos parece menor, la sostenibilidad, pero se viene una legislación también pronto respecto a ello. En base a esto, continuamos con la siguiente. ¿Vale? Yendo muy a la práctica y para los más ansiosos, si me permitís, ¿qué es lo que tendríamos que cumplir ya? Pues tendríamos que cumplir con el juego que hemos dicho antes. Volvemos a esta idea. Esta idea es la que nos tiene que quedar clara hoy. En el corto plazo, lo que tenemos que hacer es empezar a identificar nuestros sistemas de inteligencia artificial, clasificar su nivel de riesgo, saber qué papel estamos jugando en ellos y facilitar toda esta información a las personas afectadas o, si somos proveedores, a las otras organizaciones que van a desplegarlo. En un marco temporal más alto, en un medio plazo, pues ya hemos comentado que el año que viene entrarán la legislación correspondiente a los sistemas de alto riesgo. Pues nos tendremos que ir preparando. Vamos a tener que mentalizarnos de que si tenemos algún sistema identificado de ese tipo, vamos a tener que hacer una gestión de riesgos. Esta gobernanza de la IA la vamos a tener que llevar a cabo ya, a ver, desde ya, pero bueno, tenemos que ir contemplándola también más a medio plazo y ir definiendo esos procesos, cómo van a continuar, cómo van a acompañar a nuestros sistemas a lo largo del tiempo. Y bueno, pues contemplar eso, la inteligencia artificial responsable como algo que ha venido para quedarse y lo que nos tenemos que poner al día. En base a eso, ¿qué herramientas vamos a necesitar desde ya también? Bueno, pues vamos a tener que tener un sistema de documentación técnico que incluya toda la información sobre los sistemas que tenemos, los modelos utilizados, los datos que estamos empleando y documentarlo bien, documentarlo con detalle. Si tenemos un sistema de alto riesgo, vamos a tener que tener una forma de hacer este control de riesgo. Seguramente vamos a tener que tener una plataforma, un sistema, una solución para gestionar riesgos. Vamos a tener que identificar los riesgos para cada sistema, definir qué acciones de mitigación vamos a poder aplicar, hacer un seguimiento de esos riesgos, ¿vale? Y más allá de eso, podemos hacer uso de una serie de herramientas que pues, nos ayuden a obtener ese nivel de documentación, por ejemplo, a través de explicabilidad, ¿no? De saber pues, por qué un modelo, qué parámetros de ese modelo hacen que un modelo llegue a una respuesta, ¿vale? Ese bloque a lo mejor es un poco más opcional y cada uno debería ir viendo un poco cuáles son sus necesidades. Todo esto lo tenéis en la guía de buenas prácticas y herramientas, evidentemente. ¿Más cosas? ¿Continuamos? Vale, y aquí tenemos el enfoque sobre el ciclo de vida, un poco aquí más dedicado a lo que sería un proveedor, pero se puede extrapolar también a un desplegador. Nosotros hemos identificado estos cuatro etapas en el ciclo de la vida. También hay que decir que podría ser cíclico, valga la redundancia, no así transversal y en una dirección. Evidentemente hay una etapa de conceptualización y diseño en la que debemos definir todas esas políticas y establecer esos procesos que vamos a seguir. Debemos pensar qué métricas vamos a aplicar para medir los niveles de explicabilidad o los niveles de
equidad que vamos a tener en nuestros sistemas. Luego pasaríamos a una fase de la que se está ejecutando, la que se está desarrollando el sistema, y ahí deberíamos lanzar ya esos procesos, implantar esas métricas, si requieren un software adicional, pues instalarlo y configurarlo, también a nivel de ciberseguridad. Si hay algún prototipo funcional durante esa fase de implementación, ya podemos ir sometiéndolo a pruebas y a monitorización. Y luego, en la fase de ejecución, evidentemente, pues la estrella aquí va a ser monitorizar y vigilar todo, ¿de acuerdo? Vamos a tener que seguir con nuestros procesos de gobernanza que ya hemos establecido, pero aquí el aspecto a destacar es la vigilancia y monitorización. Y bueno, la última etapa que tenemos sería una etapa un poco especial, que sería la de actualización o retirada. Esto requiere una serie de pasos que hay que tener en cuenta también. Hay que tener en cuenta, aquí nos puede afectar incluso la legislación correspondiente a datos. Si retiramos un modelo o retiramos datos que están afectados, por ser de carácter personal, por lo que sea, a lo mejor tenemos que conservarlos según se nos indique en la legislación correspondiente, o tenemos que eliminarlos como se nos indique, ¿vale? Es un proceso también importante. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente slide. Esto sería un roadmap más genérico, más aplicable a los próximos meses para una organización más que no tenga esa particularidad que tenemos nosotros. Y básicamente lo que viene a decir, habría que estudiarlo, habría que adaptarlo, es un ejemplo solo, es que bueno, pues hay que iniciar con esos procesos de gobernanza, hay que a lo mejor identificar ese equipo que va a trabajar en estos aspectos de IA responsable. Hay que hacer esa labor en los próximos meses de catalogación y clasificación, y en cuanto tengamos la información de todo lo que tenemos que empezar con esa alfabetización, ¿vale? Esa es la idea de lo que habría que hacer en los próximos meses. No entramos ya en lo que entra en agosto, etcétera, ¿vale? Lo que corresponde un poco con lo que es la AI Literacy. Y bueno, más o menos eso es todo lo que quería comentaros hoy. Os dejo un último pensamiento simplemente para deciros que esto es solo el inicio, que hay literacy, alfabetización, es pues un pistoletazo de salida para que seamos transparentes con las personas que estén afectadas por nuestros sistemas de inteligencia artificial, y que a partir de ahí pues tenemos que hacer un uso responsable de nuestros sistemas y de contemplar y tener en cuenta que la inteligencia artificial responsable ha venido para quedarse. Muchas gracias y bueno, espero ahora vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Ahora sí que se ve. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y por introducirnos en un tema tan amplio, ¿no? Como has comentado, como es el de la IA responsable y toda la legislación que lleva aparejada. Y bueno, podéis dejar vuestras preguntas en el chat. Será un placer responderlas. Yo, de momento, sí quería hacerte una, que yo creo que es obligada, incluso me atrevería a decir que ronda la cabeza de algunos de los asistentes. Sería, bueno, si toda esta legislación que empieza a entrar en vigor y que desde Europa se ha sido, digamos, pionera, en tu opinión, ¿cómo lo ves? O sea, ¿crees que puede ser un freno a innovación? ¿Puede ser al contrario, alguna manera de impulsarla? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que está por ver, ¿vale? Hay mucho alarmismo de momento, pero es que se están diciendo unas cosas que de momento yo creo que no vienen del todo a cuento porque la legislación ni siquiera había entrado en vigor. Es cierto que a lo mejor alguna empresa está frenando algunas cosas que quisiese hacer en aspectos innovativos por miedo a la legislación, pero es que no había entrado en vigor. Y como digo, es algo que se tendrá que ver hasta qué punto frena o incentiva. Hay medidas para incentivar estos procesos de innovación. Están todo el tema de los que llaman sandboxes regulatorios, que digamos son espacios de experimentación seguros y aislados en los que las empresas podrían poner en marcha pues nuevos sistemas de inteligencia artificial, probarlos y ver que están cumpliendo con la legislación o no. Y bueno, también hay que decir que realmente un poco yo creo que el miedo que hay es todo el proceso de gestión que te puede venir asociado, sobre todo si tu sistema es de alto riesgo. Es evidente que va a subir ese trabajo de gestión que vamos a tener que hacer con ese seguimiento de riesgos y tal, pero también a nivel de burocracia pues se recoge en la ley que
para las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, se deben aligerar esos procesos burocráticos que hay que hacer en relación a todo lo que se pide, ¿no? Pero bueno, insisto, es algo que se tendrá que ver en el futuro. Muy bien. Y bueno, y en relación con esto, aunque ya lo has comentado a lo largo de la presentación, pero bueno, desde un punto de vista práctico, ¿no? Si alguno de los asistentes, que seguro son empresas tecnológicas que ya tienen o tienen previsto tener en un plazo corto de tiempo un producto con algún modelo de inteligencia artificial y su objetivo, evidentemente, es comercializarlo. Por ejemplo, pienso en un caso de uso muy recurrente, ¿no? O que estamos viendo también bastante demanda desde IT, como son los chatbots internos, ¿no? Para replicar esa experiencia conversacional sobre repositorios de conocimiento internos de las empresas. Bueno, ¿qué debería tener en cuenta, ¿no? ¿O qué tendría que hacer esta empresa que ya está comercializando o que tiene previsto comercializar soluciones de este tipo? Bueno, pues tendría que entrar en este juego que hemos comentado, ¿no? Tendría que analizar pues cuántos de esos sistemas tiene, qué nivel Ujú. de riesgo y en base a eso y su rol, que entiendo que estaríamos hablando de un proveedor fundamentalmente, pues tendría que ofrecer pues esa información a aquellas otras organizaciones, otras empresas que lo estén desplegando. Es decir, aquí tenéis toda esta información de cómo funciona todo el sistema, qué implicaciones tiene y bueno, de todas maneras, hay artículos específicos que especifican la obligación de los proveedores que habría que consultar y también habría que, por parte de los desplegadores, pues consultar los artículos que definen las obligaciones para los responsables del despliegue. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, podemos dejarlo aquí. No sé, antes agradecerte, Guillermo, de nuevo la presentación. Yo creo que ha sido un tema muy interesante y sobre todo que y no solo interesante, sino muy de actualidad y que todos tenemos que estar no solo en conocimiento, sino también empezar a actuar y hacer cosas, ¿no? A través de esas recomendaciones y de esas buenas prácticas que habéis estado recogiendo en el grupo de trabajo. Y comentar de nuevo dos aspectos. Uno que, como hemos dicho al inicio y también ha comentado Guillermo, estamos consolidando una cartera de servicios a partir del cual pues, poder acompañaros en todas las dudas que podáis tener respecto a la aplicación de estos artículos de la AI Act. Y también comentaros que los resultados a los que también ha hecho referencia Guillermo, esa guía de buenas prácticas, ese manuales e incluso también ese documento más amplio de estado del arte, que es un documento exhaustivo, pues estarán a vuestra disposición en breve. Ya sabéis que el webinar ha sido grabado, con lo cual también lo pondremos a vuestra disposición por si queréis volverlo a ver. Y sin más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.